Como siempre, me da mucho gusto saludar a Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque es viernes por la noche, es viernes de cuarto grado y los temas son importantísimos. Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Pues como siempre, saludarte, saludar a tu audiencia y agradecer este espacio. Ya es hora de cuarto grado. Y como bien decías, el día de hoy me acompañan un par de personalidades con quienes vamos a tener oportunidad de platicar. Adelante. Pues preséntalas, mi querida Yasmín Ugalde. ¿A quién nos vienes a presentar? ¿A quién nos traes a la mesa de diálogo esta noche? Pues sí, mira, el día de hoy precisamente estará con nosotros la senadora Gloria Sánchez y la profesora investigadora Milay Burgos. Ellas dos estarán aquí para platicar con nosotros dos también respecto a este tema que ha sido la coyuntura de esta semana y ha sido los acontecimientos que se han dado lugar en Cuba. Y esto, por supuesto, no nada más es lo que ocurre en ese espacio, sino lo que ocurre en América Latina y lo que eso tiene reacciones, grandes reacciones en nuestro país también, ¿no? Bueno, pues vamos saludando a Gloria Sánchez Hernández, senadora de Morena por Veracruz. Senadora, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Vicente? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarla, yo estoy muy bien, qué bueno que nos acompaña. Y también saludo a la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, si está bien o me corrige, Milay Burgos. ¿Cómo le va, Milay? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todos. Gracias por el espacio y por la invitación. Vicente, Yasmín, y un gusto compartir. A ver, vamos poniendo en contexto las cosas, Yasmín. Hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard reafirma la posición de México en torno a Cuba. Un posicionamiento que dicen los catastrofistas, columnistas, va a provocar un choque entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, porque se pide que se levante el bloqueo a Cuba y México siempre solidario con Cuba. Amor con amor se paga, es la lectura que yo le encuentro. Empiezas tú, Yasmín. Pues más bien esto es lo que quisieran ver y no solamente en este momento, dada la posición de nuestro país en el tema de Cuba y hablar de Cuba, digo, a quienes nos acompañan lo podrán profundizar de manera más puntual, pero hablar de Cuba, hablar de la crisis en la que está viviendo Cuba, no podemos cerrar los ojos y es hablar prácticamente del bloqueo. Entonces, la posición de México ha sido tajante y es ayudar a Cuba, es exigir que se retire el bloqueo que tiene. Eso por un lado, pero por otro, en efecto, la reacción es querernos ver pelear con Estados Unidos, ¿no? No ha sido la primera vez, no ha sido. Con el anterior presidente, con Trump, también se vaticinaba un escenario catastrófico. Lo siguen esperando, se siguen frotando las manos para vernos pelear con ellos, con ellas, y no ha sido así. Hay que tener claro que la política de México siempre ha sido, más allá de la que tiene Andrés Manuel López Obrador, es de el respeto entre las naciones y la no intervención. Y eso, insisto, va más allá del gobierno de Andrés Manuel. Ha sido así, lo que pasa es que tal vez hemos tenido sinsabores como el come si te vas, recordarán de estos otros que antecedieron a López Obrador, pero esa no ha sido la política de México. Desde que reventó la polémica durante esta semana, senadora, he estado advirtiendo que ahora los de la oposición andan con la narrativa de que México se desvió un poco, ya no va rumbo a Venezuela, ahora va rumbo a Cuba. Y aquí el denominador común es López Obrador, que apoya a autoritarios y que él mismo sería un dictador, algo que se está desgastando, algo que se ha ido, creo yo, desgastando para los opositores, ¿no?
Sí, ellos siempre tienen un discurso muy oportunista y ahora mismo han quedado en evidencia porque se han manifestado abiertamente frente a la Embajada de Cuba y pues un representante de los derechos humanos de ellos fue a ofender. Y no es la primera vez que ellos se manifiestan. Están dentro de toda la red internacional de reaccionarios, de personas que están en contra del socialismo porque ni saben lo que es y lo atacan de una manera visceral. Pero también ellos ahora están aprovechando porque están en coordinación. Esto que ocurrió en Cuba es producto de toda una estrategia desde el exterior para ocupar primero las redes sociales, pues como unos medios bélicos, primero a nivel de ideas, a nivel de creencias, pero abonando el terreno después para acciones ya muy encaminadas hacia la subversión en el terreno, en este caso en Cuba. Y pues hoy encontramos también que el alcalde de Miami está llamando a bombardear a La Habana, es decir, que van escalando. Ahora bien, esto, repito, está orquestado desde Miami, desde Nueva York, y por las ONGs que comanda esta señora Rosa María Payá, que se llama su organización, su ONG Cuba Decide, y fue evidente que en las movilizaciones provocadas en Cuba aparecía carteles con Cuba Decide. ¿Qué pasa? Biden está realmente alineándose a los intereses de los contrarrevolucionarios que viven a mí y que tienen también parlamentarios en Estados Unidos. No es de ninguna manera coincidente con el discurso de Obama, presidente de su mismo partido, que sí tendió a flexibilizar las relaciones de Estados Unidos con Cuba, reconociendo que el bloqueo no le conviene a nadie y en primer lugar a Estados Unidos. Pero hay, repito, un ingrediente ideológico, pero están viviendo realmente en otro mundo, porque ni Guerra Fría, ni comunismo, y además, pues yo creo que es más bien criminal el bloqueo que está provocando la asfixia económica y también la asfixia alimentaria en Cuba. Ellos le atribuyen todo el problema a que es un mal gobierno y un mal régimen, pero es un gobierno y un país aislado, bloqueado, ahorcado, y podríamos entrar a cifras de todo lo que ha significado este bloqueo por más de 60 años. Déjeme plantearle a la profesora Milay Burgos, yo tendría que hacer un estudio para sustentar esto, pero así, a grosso modo, no creo que haya un país con una prensa tan brava como en México en estos momentos, tan sesgada. Bueno, de hecho, después de Turquía somos el país con una infodemia tan fuerte, y lo planteo porque no me quiero imaginar la reacción de columnistas por un posicionamiento de su país en las 184 naciones que votaron en contra del bloqueo hace poco. Lo mencionaba en su participación en la conferencia de prensa Marcelo Ebrard hoy, profesora, y yo no entiendo por qué Andrés Manuel López Obrador, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, lo quieren confrontar. Si esto lo viene manteniendo México, no de el 2018 para acá, desde hace mucho tiempo, profesora.
Muy buenas noches. La verdad, mire, nosotros ayer tuvimos otra mesa, estábamos dialogando la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y realmente desde el punto de vista geopolítico es muy importante para Cuba y para América Latina, no solo por el respeto del principio de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, que es parte de la doctrina de Derecho Internacional Público, pero sobre todo de la doctrina de política exterior mexicana desde hace mucho tiempo, en la cual México ha sido uno de los países más, vamos a decir, más importantes en crear todo este tipo de doctrinas y en ponerlas en materia en la arena internacional, ¿no? El respeto a los otros pueblos, el respeto a la autodeterminación y al autogobierno. Si el pueblo cubano está decidiendo también, porque lo ha decidido desde hace 2 años, que aprobó una nueva constitución con todo lo que implica su sistema político, jurídico, etcétera, y hoy puede ser que hay algunos que tengan algunas reclamaciones y hay algunas manifestaciones, pero también hay una articulación atroz con el tema de no solo, hay una doble articulación atroz. El bloqueo que mencionó la senadora, que es terrible, 62 años, que es asfixiante, y en los últimos... en el último mandato de Donald Trump se han tomado más de 200 medidas que inciden diariamente en la cotidianidad del cubano, en el ciudadano a pie. No dejar que entren remesas, que es un rubro importante de la economía cubana, no dejar que personas desde Estados Unidos viajen a Cuba. Bueno, el bloqueo es la máxima expresión de la intervención injerencista. Y la otra arista, como comentabas, es esta arista y que también lo mencionó la compañera senadora, de las redes sociales. Las redes sociales a nivel internacional, desde hace más de un mes, ha traído toda una campaña que también ha generado todo un ambiente para que esto sucediera el domingo 11 de julio. Eso no quita que no haya problemas internos. Si hay problemas económicos, producto de todo esto que estoy comentando y de la crisis también en la cual estamos todos, que es la pandemia, y que Cuba ha tratado de contener muy bien, lo ha hecho muy bien, ya tiene una vacuna incluso que está en proceso de vacunación a toda la población, pero justamente ahora está la primera ola pandémica, justamente ahora, y entonces esa es la situación. Y todos estos procesos incidiendo, ¿no? El bloqueo económico y comercial, las redes sociales incidiendo, y después ha habido toda una campaña en estos días, una campaña de fake news, esto mismo que tú comentabas, ¿no? Desde el punto de vista de noticias que manipulan bastante la realidad y que van entonces también generando estados de opinión fuera de Cuba y también dentro de Cuba. Yasmín, algo mencionaba el canciller Marcelo Ebrard para dejar también sobre la mesa para el debate. No puede ser posible que Cuba, con tantos avances científicos, médicos, tenga vacuna contra el COVID-19, pero carajo, que no tenga las jeringas. Es hasta criminal. Yo no sé quién pueda defender esto en tiempos de pandemia. Justamente es eso, ¿no? O sea, es decir, hacer hacer el contraste de la realidad. Esto que decía la senadora es singularmente especial en el caso de Cuba. Las narrativas, no de ahora, no de las redes sociales de ahora, desde hace años, décadas, de una narrativa que nos pintan al comunista como el malo, ¿no? Como el agresor, el represor, el vulgar ahora, ¿no? Estas narrativas han hecho que precisamente nosotros en este momento veamos un país que tiene una crisis sanitaria como la que tenemos en todo el mundo, una crisis económica como la que hay en muchos otros países, pero no voltemos a ver cuáles son los verdaderos problemas, ¿no? O sea, es decir, si comparamos lo que ocurría en nuestro país en los peores momentos de crisis sanitaria, no se compara con lo que está ocurriendo en Cuba. Es decir, estas narrativas sí han influido, ¿no? Porque la realidad es esta que dices, ¿no? Esta que dice también Marcelo Ebrard. O sea,
¿cómo es posible que un país que nos lo están pintando, que hay un colapso, ¿no? En este momento, sea el país que ha generado una vacuna y que está en vías de la siguiente, ¿no? Son como cosas que no checan con la realidad. Es por eso yo ahí sí pondría como un énfasis. Decías hace un momento, ya no vamos hacia Venezuela, ahora vamos hacia Cuba, y ahí habría que poner el énfasis. Sí, pareciera que México se va hacia Cuba, pinta para irse para allá, pero ¿por qué? Porque lo que está viviendo Cuba ahorita es lo que hemos venido diciendo en México desde hace mucho tiempo. Estas son las claves que nos llevan a un golpe blando. Esto que está ocurriendo ahorita en Cuba es lo que podría ocurrir en nuestro país si precisamente estas demandas justas y legítimas se canalizan de esta manera, se maximizan y se les da este tinte de narrativa donde hay un colapso. Si nosotros vemos la realidad en este momento de Cuba, si bien, insisto, sí hay crisis, sí hay, en términos de pandemia, están pasando un momento complicado, económico, derivado a un bloqueo, están en un momento importante que también yo creo que algo que no se ha dicho y que estoy segura que tanto Milay como la senadora podrán profundizar también un poco más en esta nueva generación de gobierno. Es decir, ya no es el gobierno de la revolución, así como también quienes ahora se manifiestan, muchos jóvenes que ahora se manifiestan, son los hijos de las crisis en Cuba. Es decir, hay otra realidad, ¿no? Están pasando en este momento en esa legitimación del gobierno, están en un proceso donde están en una nueva constitución, están generando nuevas reformas. En medio de todo esto, viene esta narrativa que sabemos que hace muchísimo daño y por eso salen, lo decía Milay, fake news, ¿no? Recientemente el presidente también hizo mención de una de ellas, donde, bueno, hasta la fotografía ni siquiera era de Cuba, ¿no? De un espacio de noticias que sabemos que es financiado precisamente por la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Senadora Sánchez Hernández, durante la semana también decía, esos que critican desde México son los que se van a Cuba de vacaciones a tomar la foto en la vieja Habana y buscar el carro más viejo para decir, miren, aquí están las pruebas de que yo fui testigo del comunismo, Cuba, qué sé yo. Trataron también desde los medios de comunicación esta semana de hablar de un vuelo, de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que no sé, y el canciller hoy en Nueva York casi dice, y Cuba nos ha ayudado, nosotros regresamos amor con amor. No hay nada escondido, no hay nada debajo de la mesa, y que quede claro que insisto, que históricamente México siempre ha estado del lado del pueblo cubano. La narrativa que quieren poner ahora es que México está en contra del pueblo cubano porque está a favor de los que gobiernan. Y yo tengo otros datos, diría Andrés Manuel López Obrador. Datos. Mire, así como estas personas que van solamente a turistear, también es cierto que el pueblo mexicano ha venido viviendo en paralelo la Revolución Cubana desde su triunfo, desde su preparación. Y hemos visto todo su avance, todo su desarrollo, también todas sus dificultades, como en el periodo especial, pero sabemos que es una revolución de verdad. Esa es una revolución a fondo y es una revolución que defiende la mayoría del pueblo cubano. Cierto que muchos salen por las circunstancias económicas, pero no salen como contrarrevolucionarios. En México tenemos muchos residentes, excelentes médicos, excelentes ingenieros, en fin, maestros, académicos, intercambios con universidades. Esa es la Cuba revolucionaria que México apoya. No es al gobierno revolucionario, es a la revolución cubana que tiene un gobierno legítimamente constituido con base en sus leyes. Y quiero decirles que han llegado a tal nivel de atrevimiento
que hicieron llamadas a los diplomáticos cubanos en México, diciéndoles que tenían 48 horas para abandonar sus sedes. Esto ha sido realmente una orquestación grotesca, ha sido una cosa muy vulgar la que están haciendo, y el pueblo de México se da cuenta de todo eso, que los medios que están a favor de esos intereses capitalistas, etcétera, pues que digan lo que quieran, pero el pueblo de México no va a ser engañado, y estamos muy orgullosos de ver ese posicionamiento tan claro de nuestro presidente. Por esa razón, no es que nos vayamos ahora de Venezuela a Cuba. Venezuela es un país hermano, Cuba también, Bolivia también, Argentina también, Haití también. Todo Latinoamérica es una sola familia, y por esa razón estaremos con Cuba en ayuda humanitaria, pero también en solidaridad política, y también en solidaridad internacionalista. Tendrá que haber una reunión de la CELAC, y qué bueno que nuestro canciller ha dicho las cosas tan claras, siguiendo precisamente la doctrina Estrada, nuestra Constitución y la posición invaluable de nuestro presidente. Milay Burgos, ¿no la frustra en ocasiones a usted como profesora investigadora que tengamos opinólogos, todólogos, chile de todos los moles que se crean? No, es en serio, porque el tema Cuba es tan complejo, tiene muchos niveles de complejidad históricos, políticos, sociales, hasta familiares, y veo con tal soltura a ciertos personajes en ciertos medios de comunicación haciendo declaraciones. ¿No le genera ruido eso a usted como investigadora? Bueno, la verdad, yo llevo casi 20 años en México, vine a estudiar una maestría en la UNAM, y también he hecho hacer estudios de doctorado, y bueno, mi pareja incluso es mexicana, y ya siento a México como parte de mí, aunque eso sea un proceso también complejo en el cual todos vamos, todo el que migra y en un momento determinado tiene esta condición, o se adhiere y va teniendo ya dos patrias, ¿no? Y yo quería un poquito, antes de contestarte, comentar lo que dijo la senadora. Yo siempre he sentido ese cariño en la población, en la gente, en mis compañeros, en mis compañeras, esa también preocupación legítima siempre, e incluso de buscar información verídica. Incluso cuando empezaron todos estos procesos desde el domingo, mi WhatsApp no deja de sonar: ¿qué está pasando? Explícanos, coméntanos, y bueno, y yo todo el tiempo, todos estos 5 días, llevo 5 días intentando no solo recopilar toda la información, estoy aquí, pero tengo toda mi familia de primer vínculo en Cuba, toda, y tengo muchas amistades con sus familias allá, y hemos estado intercambiando todo lo posible. Entonces, yo creo que el pueblo mexicano, hay una historia tremenda entre los dos pueblos, una historia incluso que no viene de ahora, viene desde el siglo XIX. Martí en México, uno de sus mejores amigos, Manuel Mercado, en el siglo XX, bueno, sabemos perfectamente, vino Fidel a México. Siempre ha sido como el lugar en el cual hemos tenido ese intercambio político, pero también además cultural. Eso es que como que negar esa historia no tiene sentido, y eso pesa en la conciencia colectiva de todo el pueblo mexicano y en las relaciones de Cuba y México, incluso más allá de los gobiernos, aunque yo creo que la postura de Andrés Manuel López Obrador es muy buena para incluso las relaciones de América Latina y Estados Unidos con América Latina, porque es muy importante decir, no puede haber injerencia en los asuntos internos de Cuba, como también todo se tiene que solucionar pacíficamente, ¿no? Pacíficamente. Entonces, la verdad, a mí me llena eso me llenó de mucha alegría desde los primeros días de la semana. Eso es por un lado. Por el otro lado, el tema de que también siempre hay personas que opinan y creen, pues podemos discutir lo que quieran.
El concepto de democracia lo podemos discutir, a ver qué concepto de democracia tienes. El concepto de libertad de expresión también lo podemos discutir. De libertad de manifestación también lo podemos discutir, porque no puede ser la libertad de manifestación con piedras, y sí puede ser la libertad de manifestación pacífica, legítima, con demandas legítimas, perfecto. Y así sucesivamente. No puede ser la libertad de expresión con mentiras, con fake news, con construcciones que no puedes usar a los medios. Hoy los medios están teniendo un papel. Siempre se ha dicho, no, que el cuarto poder, no, y hoy el tema es la omnipresencia de los medios virtuales y de las redes sociales, pero también la construcción de las verdades, y la verdad, y la construcción de la mentira para sostenerse en el mundo, y es terrible, y la verdad, a mí no me asombra, lo que me asombra es la incidencia, lo que estamos recogiendo en la experiencia es la incidencia que esto está teniendo en jóvenes, en los grupos sociales, y a eso apuestan. Entonces yo digo, dialoguemos, debatamos, discutamos todo lo que quieran con estos opinadores, como dices tú, pero no hay ningún temor, y la verdad hay muchos datos, hay muchos hechos, y también hay que respetar la parte del pueblo de Cuba, que en su mayoría mañana hay posiblemente movilizaciones en Cuba, bueno, que respeten a los que también en un momento determinado tienen otro discurso y otra concepción acerca de lo de Cuba, en el sentido de apoyar el proyecto revolucionario cubano, que es una revolución de 62 años, pero que es un proyecto que siempre está en construcción y que siempre se está reconstruyendo, y eso es importante, ¿no? Muy bien, pues ¿por qué no vamos cerrando, Yasmín Ugalde, senadora y profesora, con una reflexión para la gente? En medio de tanto ruido, creo que esta media hora que hemos estado dialogando sobre este tema, espero que le haya dejado una cierta claridad en lo poco, mucho que hayamos podido abarcar, pero ¿con qué cierras tú, por ejemplo, Yasmín, para la gente, las miles de personas que todavía nos siguen viendo a esta hora de la noche? Pues cerraría con algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador repite a cada momento y que queda muy bien en este momento. Dice, la verdad es revolucionaria, y hablar de Cuba es hablar de esta revolución, este proyecto revolucionario. Por eso a muchos les espanta hablar de Cuba, les espanta hablar de la revolución que se gesta ahí, porque le tienen miedo a la verdad, no están acostumbrados a ello. Me parece que hay que resaltar, conocer la historia de Cuba, porque si bien estamos viviendo en momentos de coyuntura donde estamos expectantes ante lo que ocurre, ser solidarios será una obligación de los mexicanos, de las mexicanas, y resaltar que la revolución cubana es humanista, es de participación social, es de conciliación en este momento, y queda muy bien, ¿no? O sea, es decir, en nuestro país hemos transitado a esta transformación en esos mismos términos, humanistas y de participación social. Senadora, ¿usted con qué reflexión cierra? Yo cierro diciendo que Cuba está en el mundo. Esa votación en la ONU, pues es más que un consenso, en el sentido de que se reconoce a la Revolución Cubana y al pueblo cubano como un ejemplo, efectivamente, de humanismo que se proyecta con todas las acciones de solidaridad internacional que han tenido a lo largo de su historia, con programas educativos, alfabetización, la Operación Milagro, gratuita para los latinoamericanos y todo mundo que requirió recuperar su vista, con las brigadas médicas Henry Reed, que en la pandemia vinieron a ayudarnos a México solidariamente porque nos faltaban médicos, que se proyecta también con todo ese cariño, con toda esa alegría, con toda esa música que es propia del hombre nuevo que quiso el Che, y que en Cuba se está gestando y que quieren aplastar, porque es un lugar a donde se está viviendo una transformación de fondo, y porque no le conviene a los poderosos ver la emancipación desde abajo.
Por eso Cuba es ejemplar, por eso es tan querida en todas partes. Por eso es que les interesa mucho desaparecerla, pero no van a poder, no van a poder. El amor de Cuba y por Cuba es más grande que el odio de unos pocos ambiciosos. Y si el posicionamiento de México no fuera como se ha dado, yo diría, y esto creo que los mexicanos no lo somos, malagradecidos, sería un malagradecer todo lo que Cuba le ha dado a México y lo que México le ha dado a Cuba. Para cerrar, ¿usted cómo cierra, Milay Burgos? La verdad hay muchas emociones estos días, la verdad muchas emociones, porque además uno lo que quisiera también es estar allá y estar compartiendo y debatiendo y dialogando para también solucionar los problemas. Yo me quedo con este punto. Cuba es un ejemplo, no es un ejemplo que fue un ejemplo, es un ejemplo actual. Es un ejemplo actual por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho en América Latina, por todo lo que ha hecho en el mundo. Recordemos que la independencia también de África, de muchos países africanos pasó por Cuba. La solidaridad actual en los últimos 20 años que tiene que ver con médicos, maestros, acá mismo la solidaridad que enseguida vinieron médicos, estuvieron acá en Tláhuac, y ahora sí, regresaron incluso, había más médicos acá, regresaron incluso a Cuba, y que nos brinda ayuda a México con medicamentos. Eso es muy importante y yo lo agradezco en el alma y seguro que el pueblo de Cuba que está en Cuba lo va a agradecer muchísimo en estos momentos. Y yo me quedo con ese ejemplo. Y ese ejemplo es el que quieren borrar. Una Cuba que, a pesar del bloqueo, a pesar de las carestías, a pesar de los problemas, está intentando construir un proyecto diferente y lo ha intentado todo el tiempo, durante estos 60 años. Y Estados Unidos no perdona eso, no le perdona el enfrentamiento, no le perdona que quiera tener un proyecto de vida diferente, que nos falta mucho por lograrlo, sí, es verdad, pero que lo estamos intentando, y lo digo lo estamos porque yo también me siento parte, aunque vivo acá y voy allá, investigo Cuba y en el intercambio y me siento parte, no crean que ni toda la diáspora, ni todos los que estamos fuera, no estamos dentro de Cuba también. Hay mucha gente que sí estamos dentro y estamos intentando construir ese proyecto en conjunto y apostando por otro sistema y por otras formas de vida, formas de vida que sean más socialistas, socializadas, que realmente no estén en el centro, no sea el individuo, sino sea justamente la distribución de la riqueza, que las personas tengamos un nivel de vida adecuado, un nivel de vida digno, y eso no lo quieren como ejemplo, porque justamente Estados Unidos es justamente el ejemplo contrario a todo lo que he dicho. Y Biden, yo hago un llamado también, mucho cuidado con todo lo que se está diciendo, tengamos al pueblo mexicano, muchas gracias por la solidaridad a nivel de Estado gubernamental, de ANLO, del canciller, muchas gracias por toda la ayuda que nos puedan dar también, porque se están donando jeringuillas, se están donando medicamentos, se está donando hasta dinero, y pedir el apoyo internacional a justamente que queremos ser independientes en esa construcción y defender un proyecto social y un proyecto político y económico diferente al que prima el mundo, que realmente es no solo de escasez, sino en el mundo prima un proyecto de individualismo y sobre todo de rapacidad con respecto y desigualdad y de abismalidad entre unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tenemos que tenemos muy poco. Defendamos esto, defendamos también esas transformaciones y que cada país haga la transformación como entiende que la tiene que hacer. México hoy está pasando también por un proceso de transformación que apoyamos y que nos interesa mucho que exista. A mí me interesa mucho que exista, yo vivo acá también, y que cada país defina de manera independiente sus propios proyectos de vida y su gente, su pueblo y defienda sus sueños y sus formas de ver la vida y las construya. Y eso es lo que yo pido, ¿no? Respeto a eso y también defensa en la medida de lo posible. Pues a los amigos en Cuba,
y a los amigos fuera de Cuba, a los amigos cubanos fuera de Cuba, que no sean los políticos, que sea la pandemia, la vida, la que nos dé la oportunidad del daiquiri como a Hemingway en el Floridita, o el mojito en la bodeguita de en medio, o las playas de Varadero, o la gente trabajadora en Pinar del Río. Cómo extraño La Habana, la vieja Habana, pero también que nos dé la oportunidad, si así lo decidimos, si así lo queremos, de una Tecate en México, o de unos tacos en la capital. Insisto, que sea la vida, la pandemia, los políticos. Senadora, ¿en dónde la encuentran a usted en redes sociales para cerrar? Tengo Face. Ahí me encuentran, Gloria Sánchez. Así la encontramos. Senadora, le agradezco mucho por estar con nosotros. A usted, profesora, ¿cómo la encuentran en redes sociales? No la escucho. A ver, ahí está. Ya. Por mi nombre, Milay BM, porque soy Milay Burgos Matamoros. Milay BM, tengo Facebook, tengo Twitter. Sí, soy muy de redes sociales, sí tengo muchas. Oiga, Milay, le vi la cara, a usted le dio sed con lo que dije, ¿verdad? No, lo que sí, con muchas ganas de estar allá, la verdad. Sí. Yasmín Ugalde, hay que cerrar invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que publican, de lo que hacen a través del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Así es, en las plataformas de la Escuela Nacional de Formación Política, del Instituto Nacional de Formación Política y mesas con este tipo de temas están también en esta otra plataforma que ya hemos hablado antes, Morenflix, como esta otra, que de hecho así se dice, es Morenflix, lo mismo que la otra, pero en Chairo. Entonces los esperamos ahí y los esperamos también el próximo viernes aquí en Cuarto Grado. Gracias, claro que sí, muchas gracias, senadora, profesora Yasmín, es un placer, y que sí, que la vida sea la que nos permita que los políticos se hagan a un lado para que nos dejen vivir.